Señor, te damos gracias esta mañana porque podemos venir ahora a este momento, Señor, tan solemne, a este momento sagrado, Señor, en el cual venimos a ponernos delante de tu palabra. Señor, yo te ruego por esta razón, Señor, que tú uses, Señor, a tu siervo para poder expresar aquello que es verdad, aquello que es de parte tuya solamente para tu pueblo, Señor. Pero también te pido que ayudes a mis hermanos, Señor, a asumir una posición de reverencia, de humildad ante tu palabra, Señor. Todo orgullo sea resistido, Señor, y que tú prepares nuestro corazón ahora sí como una tierra fértil en la cual pueda caer esa semilla, Señor, pueda germinar, pueda crecer y pueda dar fruto, Padre. ¿Por qué? Porque nuestras vidas dependen de ello. Nuestras almas dependen de ello. Nuestra salvación depende de ello. Nuestra eternidad depende de ello. Por lo tanto, Señor, ayúdanos, usa tu palabra para afianzarnos en ti por medio de ella, por medio de Cristo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, imaginen esto, no sé si a alguno les ha sucedido, a mí me pasó, pero imaginen un avión enorme, listo para despegar, todo parece bien, todo parece estar en orden, los pasajeros ya abordamos, el combustible ya está cargado, ya la ruta está marcada, el permiso para despegar ya está autorizado, los motores ya están encendidos, el avión comienza a avanzar lentamente por la pista, empieza a tomar más velocidad, todo el mundo pensamos en ese momento, ya comenzó el viaje. Pero de pronto, la torre de control ordena detener todo en ese momento. Y el avión empieza a desacelerar, el avión se frena abruptamente y los pasajeros empiezan a preguntarse, cuando te pasa eso empiezas a preguntar, ¿qué pasó? ¿Qué está sucediendo? Por fuera todo luce normal, no parece que hubiera ningún problema con el avión evidente, pero todo parecía estar listo, pero entonces vemos que el capitán te comunica que acaba de recibir una instrucción, un mensaje urgente. Hay una falla grave, una falla crítica en el avión. No es visible para ti, no parece importante a simple vista, pero esta falla grave, si el avión despega así, el viaje terminará en un desastre. Por eso el avión debe detenerse. A mí me sucedió una vez y nos hicieron bajar y luego nos hicieron subir al mismo avión. Y el temor era, ¿el problema fue resuelto o no? Y eso es exactamente lo que ocurre en este pasaje. Todo parece listo para avanzar. Vamos a ver a Moisés en este pasaje, mis hermanos, que ya obedeció al Señor. Vamos a ver que ya deja Madián. Vamos a ver que Dios ya le reveló su plan. La misión ya empieza a avanzar. Parece que la misión ya comenzó, pero entonces vamos a llegar a una parte donde vemos que Dios detiene todo por completo en ese momento. Dios detiene a Moisés. ¿Cuál es la razón? La misma que el avión. Había un problema profundo. Yo he dividido este sermón en 3 partes conforme a la narrativa. Lo primero que vemos es en los versículos 18 al 23, cómo todo parece listo para avanzar. En segundo lugar, vemos cómo en los versículos 24 al 26 Dios detiene a Moisés. Y luego, en la última parte, versículos 27 al 31, vemos cómo Dios restaura y hace avanzar su obra, deja continuar su obra. Así que acompáñenme a leer bajo esta perspectiva el pasaje y nos ponemos de pie, por favor, para leer su palabra con solemnidad. Y dice así, versículos 18 al 31 del capítulo 4. Moisés se fue y volvió a casa de su suegro Jetro y le dijo: te ruego que me dejes ir para volver a mis hermanos que están en Egipto y ver si aún viven. Ve en paz, le dijo Jetro. Y el Señor dijo a Moisés en Madián: ve, vuelve a Egipto, porque han muerto todos los hombres que buscaban tu vida. Y Moisés
tomó a su mujer y a sus hijos, los montó sobre un asno y volvió a la tierra de Egipto. Moisés también tomó la vara de Dios en su mano. Y el Señor dijo a Moisés: cuando vuelvas a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano. Pero yo endureceré el corazón, de modo que endureceré su corazón, de modo que no dejará ir al pueblo. Entonces dirás a Faraón: así dice el Señor, Israel es mi hijo, mi primogénito. Y te he dicho: deja ir a mi pueblo para que me sirva, pero te has negado a dejarlo ir. Por tanto, mataré a tu hijo, a tu primogénito. Y aconteció que en una posada en el camino, el Señor le salió al encuentro a Moisés y quiso matarlo. Pero Séfora tomó un pedernal, cortó el prepucio de su hijo y lo echó a los pies de Moisés y le dijo: ciertamente tú eres para mí un esposo de sangre. Entonces Dios lo dejó, pues ella había dicho: eres esposo de sangre a causa de la circuncisión. Y el Señor dijo a Aarón: ve al encuentro de Moisés en el desierto. Él fue y le salió al encuentro en el monte de Dios y lo besó. Moisés contó a Aarón todas las palabras del Señor con las cuales le enviaba y todas las señales que le había mandado hacer. Entonces fueron Moisés y Aarón y reunieron a todos los ancianos de los israelitas. Aarón le habló todas las palabras que Dios había hablado a Moisés. Este hizo entonces las señales en presencia del pueblo. El pueblo creyó, y al oír que el Señor había visitado a los israelitas y había visto su aflicción, se postraron y adoraron. Puede tomar su lugar, por favor. Todo parece listo para avanzar, es lo primero que vemos en este pasaje. Después de todos los temores, de todas las objeciones que Moisés había puesto en los capítulos anteriores, finalmente vemos que se empieza a mover, él empieza a avanzar. Y vemos que él regresa con su suegro Jetro y viene a pedirle su aprobación. Él viene a decirle: voy a regresar a Egipto, y obviamente lo que implica eso es: me voy a llevar a tu hija, que ahora es mi esposa, y a toda mi familia. Recuerden que antes en las familias esto era complicado. Recuerdan a Labán, que no quería dejar ir a Jacob. Era parte de la riqueza de una familia, no era algo sencillo. Lo que me encanta en este pasaje es que inmediatamente, dice el texto, le dice a Jetro a Moisés: sí, ve en paz, sin mayor complicación, sin mayor problema, sí, ve en paz. Él accede inmediatamente. ¿Y qué vemos aquí? A Dios obrando, Dios tranquilizando a Moisés. Recuerda que vimos en el pasaje anterior sus temores y sus dudas acerca de que Dios pueda hacer algo con él. Y en el siguiente versículo, de hecho, que vemos aquí, Dios le vuelve a confirmar: puedes regresar sin problema a Egipto. Todos los que buscaban matarte ya están muertos. Dios está poniendo todo de tal manera que todo empieza a avanzar bien, y la mesa está servida para que Moisés regrese, y el Señor mismo le está alentando a Moisés a que lo haga. Él está diciendo: es seguro volver a Egipto. Y entonces él comienza este viaje de regreso a Egipto. Pero es importante que veamos esto, porque venimos de varios capítulos donde Moisés está lidiando genuinamente. Solemos juzgar a Moisés: ¿cómo es posible que dudes del Señor? Y es como Moisés nos podría decir hello mínimo 3 o 4 veces al día en cuanto a cómo nosotros vivimos en esta relación de confianza con el Señor. Es genuina su batalla, es genuina su lucha. Ve la misión que tiene por delante: es ir a libertar a un pueblo de la nación más poderosa del mundo, cuando él ya lo intentó en sus fuerzas y fracasó. Así que él viene luchando con estos: ¿y quién soy yo, Señor? Veíamos. ¿Y qué les voy a decir? ¿Y si no me creen? No sé hablar, mejor manda a otro. Él ha estado resistiendo, ha estado dudando, ha estado temiendo, pero ahorita finalmente obedece. Él
obedece y dice, sí Señor, está bien, voy a ir. Y el texto añade este detalle que tiene mucho significado. Dice, y tomó Moisés la vara de Dios en su mano. Me encanta porque yo lo imagino como Moisés diciendo, sí, está bien, ya junta sus chivas y ya va saliendo. Y dice, espérate, la vara. La vara es lo más importante. Es con lo que voy a hacer las señales. ¿Recuerdas que la semana pasada el Señor le dijo, por las señales te creerán? La vara representa no solo un dato curioso aquí, sino representa que Moisés va sostenido no por su fuerza, sino por la autoridad y por el poder de Dios, ¿sí? Esta vara representa que Dios está con Moisés, que Dios lo está enviando y que Dios está certificando lo que Moisés va a decir y hacer en adelante. De hecho, vamos a ver a esta vara en acción varias veces en toda la narrativa de Éxodo. Moisés entonces no regresa a Egipto como el príncipe que tal vez llegó a ser considerado en algún momento. Él no vuelve con un ejército para liberar al pueblo, no vuelve con influencia política como en su momento Abraham llegó a tener una influencia tremenda. Él vuelve dependiendo ahora únicamente de Dios. Bien, bien Moisés, va muy bien la cosa. El Señor te está confirmando y tú estás haciendo lo que el Señor te mandó hacer. Y mientras avanza, Dios comienza a revelarle otra vez, lo spoilerea, le dice el tráiler, esto es todo lo que va a suceder. Y me encanta porque el Señor le anticipa que el faraón se va a resistir. Mira, aquí está la vara con la que vas a hacer las señales. El pueblo te va a creer, pero cuando vayas con Faraón no te va a creer. Es como, y dice el texto, porque yo endureceré su corazón. Más adelante vamos a entender de qué se trata esto. No está diciendo que el Señor estaba jugando con el corazón de las personas, endureciendo a unos y suavizando el corazón de otros. Vamos a ir entendiendo. Esto nos va a tomar varias semanas comprender, porque al principio de las plagas vamos a ver que es Faraón quien endurece su corazón y luego es Dios quien endurece su corazón. En todo caso, lo que debe quedar claro es que Dios no estaba manipulando a Faraón, sino que el corazón del hombre es duro por naturaleza. Pero lo que a esto se refiere es Dios diciendo, yo voy a usar incluso eso para que se cumplan mis propósitos. Y van a ver de qué manera es enfático el Éxodo en que, de hecho, parece que al Señor le gusta el camino más complicado, más difícil, porque parece que eso es lo que le da más gloria. Porque eso es lo que hace que no quede ninguna duda que fue Dios quien lo está haciendo. Así que le da el tráiler. Yo me imagino a Moisés así como, sí Señor, voy a ir y con esta señal me van a creer, ¿verdad? No, Faraón no te va a creer. El pueblo sí, esto es importante, porque eso es lo que vemos, lo vamos a ver, que la misión inicial termina bien. El pueblo termina creyendo, como lo acabamos de leer, y adorando al Señor. Vamos a ir un poquito más para allá ahorita. Pero el Señor le dice, esto va a tomar un poco más de tiempo, se va a necesitar de algunas señales más potentes tal vez que la que tú estás haciendo, y esto va a culminar en la muerte del hijo de Faraón para que los deje ir, ¿sí? Esto nos recuerda, mis hermanos, algo profundamente importante en Éxodo. Éxodo nos ayuda a entender una cosa: Dios no está improvisando. Dios no está reaccionando a las circunstancias que acontecen. Dios es un Dios que tiene todo bajo su control. Dios había anticipado esto siglos antes. Si usted recuerda, vaya conmigo a Génesis 15, versículos 13 al 14. Dios le dijo a Abraham lo que iba a suceder: ten por cierto que tus descendientes serán extranjeros en una tierra que no es suya, donde serán esclavizados y oprimidos durante 400 años. Pero yo también juzgaré a la nación a la cual servirán y después saldrán de allí con grandes riquezas. Dios no está reaccionando aquí a Egipto. No es como nuestros gobernantes, que ya se salió de control acá, apaga el fuego acá, ahora ya, apaga el fuego acá. No. Dios le había advertido esto, de hecho, hace siglos a su pueblo por medio de Abraham, de que así sería. Lo que vemos entonces es que Dios está cumpliendo su pacto, no reaccionando a las circunstancias.
Y por eso en el versículo 22, es bien interesante como dice: ve y dile a Faraón cuando se niegue, le vas a decir: Israel es mi hijo, mi primogénito. Este es lenguaje de pacto. Este es lenguaje de pacto, es lenguaje de pertenencia. Este es mi hijo. Y es interesante el juego de palabras, porque luego vemos que le dice: porque tú no quieres dejar ir a mi hijo, yo voy a matar a tu hijo primogénito. Y luego es interesante lo que pasa después con Moisés, que parece que tiene que ver con su hijo primogénito. Lo que esto nos muestra, en pocas palabras, mis hermanos, es que Dios se refiere a Israel como aquel pueblo con el cual Él inició esta relación especial. Este es el pueblo que me pertenece. Este es mi hijo. Y esto nos sirve porque este lenguaje de relación especial, de pacto, es algo que de hecho empezamos a ver desde el llamado de Abraham y continúa acá y continúa de hecho hasta el día que Cristo regrese, y ahorita vamos a ver por qué. Y todo parece indicar entonces para este momento que ya la liberación va a continuar. Ya Moisés avanzó, ya el Señor le dijo el tráiler, cómo va a funcionar todo, ya trae la vara, todo está viento en popa. Finalmente Moisés ya está avanzando, ya salimos de la parte de: ay, vaya, por fin Moisés entendiste. Así estábamos todos la semana pasada, como que: Moisés, ¿por qué no entiendes? Y ahora es como que: bien, por fin ya agarraste la onda, Moisés. Pero entonces vemos que la narrativa gira bruscamente, así como el avión detenido en la pista justo antes de despegar. La historia se frena abruptamente, se siente raro hasta cuando lo lees. Esto me lleva a mi segundo punto, porque Dios detiene a Moisés, versículo 24 al 26. Llegamos a este momento que es bien desconcertante, no te lo esperas. Cuando leas la Biblia, principalmente en narrativa, léelo como si nunca lo hubieras leído antes y trata de ver lo que el autor está tratando de producir aquí. El versículo 24 es uno de los más desconcertantes de toda la Biblia. Y aconteció que en una posada en el camino, el Señor le salió al encuentro a Moisés y quiso matarlo. Eso está tremendo. ¿Qué significa esto? Algunos piensan que se refiere a un encuentro tipo David y el ángel, aquel que él vio con la espada desenvainada cuando él quiso hacer el censo, ¿se acuerdan? Y esto no era algo de acuerdo con la voluntad del Señor. Y viene esta destrucción y luego él reacciona y ruega al Señor que no castigue al pueblo sino a él. Algunos piensan que fue literalmente iba avanzando, estaba ahí en esa posada y el Señor se le apareció y lo quiso matar, tipo como Jacob y el ángel del Señor. Algunos piensan que pudo haber sido de esa manera. Otros piensan que no se refiere a algo de minutos, de que le salió al encuentro intempestivamente, por todo lo que implica lo que vimos en la narrativa, que hay un tiempo alcanza el tiempo para hacer una circuncisión de un niño y todo lo demás, sino que piensan que es un tiempo en el que el Señor tal vez trajo sobre Moisés una enfermedad de muerte, algo terrible, una enfermedad mortal que ellos relacionaron con algo anda mal aquí de parte del Señor. ¿Cuál es la correcta? No sabemos. Pero lo importante es ver lo que está pasando aquí. Lo desconcertante realmente es que fue Dios quien llamó a Moisés. Fue Dios quien envió a Moisés. Fue Dios quien le prometió estar con él. Fue Dios quien lo empoderó para hacer señales milagrosas para que le creyeran. Y ahora quiere matarlo. ¿Por qué? ¿Alguna vez te has sentido así en tu vida? Como que: Señor, es neta, o sea, parece que tú también estás ahora en mi contra. Y el texto no explica inmediatamente por qué. Y yo creo que lo que el autor pretende, que es curiosamente Moisés mismo, lo que Moisés quiere es producir en nosotros esta tensión. Quiere obligarnos a pensar. Quiere que nos preguntemos: ¿qué puede ser tan serio como para detener toda la misión de redención de un pueblo y querer, al grado de querer matar al mensajero? Hay una frase que se utiliza comúnmente que es: no mates al mensajero.
Como cuando tú recibes una mala noticia y te enojas tanto con el que te la dio, que va sobre el mensajero, no sobre el que traía la mala noticia. Aquí parece que el Señor, aunque aunque lo que el Señor ha anunciado son buenas noticias, pero ¿por qué quiere matar él mismo al mensajero si él mismo lo envió? ¿Qué problema puede ser tan grande como para detener la misión a este punto? Pero entonces comenzamos a armar el caso con lo que el mismo pasaje sí nos da. Séfora, la esposa de Abraham, toma un cuchillo de pedernal y circuncida a su hijo. Eso es importante. Ella toma este cuchillo y circuncida a su hijo, que podemos intuir pudiera ser el hijo mayor de Moisés, y dice que toma el prepucio y lo arroja a los pies de Moisés, ¿sí? Y lo que sucede a continuación es lo que nos ayuda a entender qué es lo que está sucediendo aquí. Porque lo que vemos es, Dios quiere matar a Moisés, Séfora toma el cuchillo de pedernal, circuncida al niño. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con lo que sucede después? Porque lo que vemos es que después de que ella hace esto, circuncida al niño y arroja el prepucio a los pies de Moisés, dice que el Señor se detiene. El Señor dejó a Moisés. El juicio sobre Moisés se para, se detiene. Ahora, la circuncisión era algo común en los pueblos de la antigüedad. No solamente pertenece al pueblo de Israel. De hecho, si tú visitas algunas ruinas de los mayas en el sur de México, nosotros con mi familia acabamos de estar hace poco en Chiapas y varios de los mayas practicaban también la circuncisión, pero como una manera solo era para los reyes, para los gobernantes esta práctica. Pero la pregunta es, ¿por qué Séfora hizo esto? También no olvidemos que Moisés fue criado por una hebrea, por su propia madre hebrea. Él es hebreo de nacimiento, fue criado por su propia madre hebrea. Y recuerden que en aquel momento les dije, seguramente ella influyó en él. Él conocía la historia del pueblo de Israel y el pacto que Dios hizo con ellos. ¿Y qué tenía que ver la circuncisión? Muy seguramente Moisés se lo había contado a Séfora, pero hay algunos que piensan que este pasaje se debe interpretar así. Era Moisés el que no estaba circuncidado. Porque algunos dicen, ¿en qué momento le iban a circuncidar? Si estaban matando a los niños recién nacidos, y si lo hubieran circuncidado, hubiera llorado, lo hubieran detectado, lo hubieran matado. Pero recuerden que lo pusieron en la cesta. Y otros dicen, no, el texto dice que ella circuncidó a su hijo, no a él. Pero independientemente de cuál sea, otra vez, la realidad acerca de esto, el texto se dice que circuncidó al hijo y arrojó el prepucio a los pies de Moisés. Y ella exclama dos veces, ahora eres para mí, ciertamente tú eres para mí esposo de sangre. Dos veces lo menciona el texto. Una vez lo menciona y otra vez explica. El texto termina diciendo que, versículo 26, entonces Dios lo dejó, pues ella había dicho, eres esposo de sangre a causa de la circuncisión. ¿Sí? Entonces, ¿por qué Dios quiere matar a Moisés? ¿Y por qué se detiene cuando el hijo es circuncidado y el prepucio es arrojado a sus pies? ¿Qué significa esto de ahora eres para mí, ciertamente eres para mí esposo de sangre? Otra vez, hay por lo menos dos interpretaciones. Algunos piensan que lo que está haciendo Séfora es una aceptación de decir, ahora por medio de este ritual, que entiendo que es la manera en que el pueblo de Dios entra en pacto con Dios, el pueblo de Israel, yo me estoy uniendo al pacto contigo, me convierto en una mujer que se une a ti en este pacto con el Señor, es decir, una sumisión. Otros, varios, piensan todo lo contrario, piensan que más bien este ciertamente tú eres para mí esposo de sangre es más bien un reclamo enojado de Séfora a causa de la sangre de su hijo. Incluso hay un comentarista que dice, y Día de las Madres, pero no, es interesante que el pasaje, muchos comentaristas piensan, es que esta mujer, recuerda, no es del pueblo de Israel, es una mujer
gentil o pagana, porque todavía no se usaba el término gentil, no pertenece al pueblo de Israel, tienen sus propias tradiciones, y ella está diciendo: yo no tengo por qué someter a mis hijos a este proceso, dado que ellos no son de allá. Incluso vivimos en Madián. Este es nuestro entorno. Tú viniste para acá, tú perteneces a nosotros, tú te vas a hacer como yo creo que debes ser. Piensan que esto es un reclamo. ¿Y en qué se basan? Si seguimos leyendo el Éxodo, como lo vamos a hacer, nos vamos a dar cuenta que, de hecho, Séfora y sus hijos son separados de Moisés. Ya no continúan juntos hasta que se reencuentran. Tampoco nos dice que fue para siempre, ni nos dice que haya habido realmente un pleito. Pero esta interpretación es la que hace que muchos digan: no, Séfora en realidad no estaba completamente de acuerdo con esto. Así que no sabemos, pero no es necesario llegar a una conclusión acerca de qué significa: ahora eres para mí esposo de sangre, porque lo que el texto sí dice es que al hacer eso ella se estaba refiriendo a la circuncisión. Punto. Eso es lo importante. La circuncisión del hijo de Moisés. Porque cuando eso sucede, el juicio se detiene. Entonces Dios le dejó, dice el pasaje. La circuncisión, mis hermanos, era la señal del pacto que Dios había establecido con Abraham. Acuérdate de Génesis 15, la promesa. Él es impulsado a confiar. Dios hace ese pacto con él inicialmente, pero luego en Génesis 17 el Señor manda a Abraham a que haga un pacto, a que manda a todo el pueblo a circuncidarse para entrar en una relación de pacto por medio de esta marca con el Señor. Leámoslo, Génesis 17, 11 al 14. Serán circuncidados en la carne de su prepucio, y esto será la señal de mi pacto con ustedes. A la edad de 8 días será circuncidado entre ustedes todo varón por sus generaciones. Asimismo, el siervo nacido en tu casa, o que sea comprado con dinero, o cualquier extranjero que no sea de tu descendencia, ciertamente ha de ser circuncidado, el siervo nacido en tu casa o el comprado con tu dinero. Así que estará mi pacto en la carne de ustedes como pacto eterno. Pero el varón incircunciso, que no es circuncidado en la carne de su prepucio, esa persona que será cortada de entre su pueblo, ha quebrantado mi pacto. Dios estableció solemnemente este pacto, mis hermanos. Y cuando Dios establece un pacto, Él se lo toma muy en serio. No era un ritual vacío como se convirtió después. Era la marca visible de pertenencia del pueblo de Dios. Era la marca que comprobaba que habías entrado en una relación de pacto. Era una declaración visible de la identidad y de la relación con Dios dentro de un pacto. Este tema es fundamental en toda la Biblia: pacto. Recuerda, Éxodo 2, versículos 24 al 25, mire lo que dice. Dios oyó su gemido. ¿Recuerdas que Moisés intentó en sus fuerzas rescatar al pueblo y todo salió mal? Y luego el texto termina diciendo como que esto es lo que le faltaba recordar a Moisés, que todo depende de Dios. Dios oyó su gemido, el gemido del pueblo, y se acordó ¿de qué? De su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Dios miró a los israelitas y los tuvo en cuenta. No sabemos si había más pueblos esclavizados en Egipto aparte de los israelitas, pero Dios se acordó de su pacto con ellos. No fue una liberación de todos los que estuvieran esclavos bajo Egipto, sino de aquellos que estaban en una relación de pacto con Él. Esto es importante. Seguimos en esta misma temporada que parte de ahí de Éxodo 2, 24, 25. Dios se acordó y Dios iba a hacer algo. Seguimos en esa misma temporada de esta serie, ¿sí? Y lo que vemos aquí es que la misión de rescate ya está establecida, el libertador ya está establecido, pero Moisés, el hombre que va a liberar al pueblo, el hombre que ha sido designado por Dios para ser libertador, él mismo estaba descuidando el pacto en su propia casa. Él mismo
Había descuidado el pacto en su propia casa. Ese es el problema. Y no es un pequeño detalle, mis hermanos. Ese mismo patrón aparece de hecho en Éxodo, capítulo 12, vamos a ver más adelante, cuando veamos la Pascua. Se le dice a los israelitas: y si hay extranjero o siervos, igual que como se les dijo en Génesis 17, que no están circuncidados, deben ser circuncidados, si no, no pueden participar de la Pascua. Si no entran en la relación de pacto, no pueden ser beneficiados de este rescate. Ese es el problema. Después lo vemos también en el libro de Josué, capítulo 5. Está el pueblo de Israel, ya cruzaron el río, están a punto de entrar a pelear ya por Jericó y por todas estas tierras que van a conquistar. Traen el respaldo del Señor, pero no están circuncidados. Y el Señor les dice, por medio de Josué: circuncida a todo el pueblo. Mándalo circuncidar a todos. ¿Por qué? Porque la nueva generación no había sido circuncidada. Recuerda que la primera generación muere en el desierto, salieron circuncidados, la Pascua, y luego salen, pero la segunda generación no fueron circuncidados. Esto quiere decir que antes de avanzar hacia la promesa, tenían que alinearse con el pacto de Dios. Dios no permitiría que avanzaran ni Moisés, ni el pueblo para salir de Egipto, ni el pueblo para tomar la tierra prometida, desconectados de la identidad que Él les había dado como su pueblo. No se podían tomar esto a la ligera. Y este texto nos enseña una verdad, mis hermanos, que es solemne, que es necesaria para ti. Esto es de lo que te quiero convencer. No puedes avanzar en el plan de Dios lejos del pacto de Dios. No puedes avanzar en el plan de Dios para tu vida o para tu ministerio lejos del pacto con Dios, tomando a la ligera el pacto de Dios. Este es el principio que hunde a lo que pasó con Moisés, a lo que pasó con el pueblo de Israel al salir en la Pascua y antes de tomar la tierra prometida. Dios no permite que avancen ni siquiera en su misión lejos de su pacto, ni siquiera en la misión que Él mismo les encomendó. ¿Sí te das cuenta? Las circunstancias de Moisés, mis hermanos. ¿Dónde está él ahora? En Madián, en el desierto. Esta es gente que medio coquetea con el mismo Dios, pero ellos tienen su propia religión. Es un entorno pagano, pudiéramos decir. Él está lejos del pueblo escogido. Está frustrado como libertador fracasado que se considera hasta este momento. Todas esas circunstancias tal vez hicieron que él descuidara y pasara por alto el pacto en su propia casa. Su hijo o sus hijos, porque para este momento ya tiene dos, no había sido circuncidado. Cualquiera que haya sido la circunstancia, oye, pero pues es que mira, ya no estaba lejos del pacto. Él había descuidado el pacto de Dios. Y eso sigue siendo cierto hoy para ti, para mí. Muchos quieren ver avance en sus vidas. Muchos quieren ver avance en sus familias. Muchos quieren ver avance en su trabajo. Quieren la bendición de Dios, quieren la victoria. Quieren ministerio próspero. Quieren propósito en su vida, quieren bendición, pero descuidan la comunión legítima con Dios por medio del Señor Jesucristo. Descuidan la relación de pacto que Dios demanda de nosotros. Somos salvos por gracia, pero no todos. Mis hermanos, Dios quiere que tengamos esa comunión legítima con Él, ahora tú y yo, por medio de Jesucristo, en lo personal, en nuestras casas. Hombres, les hablo a ustedes, estás caminando de una manera que estás conduciendo, pastoreando a tu familia, a tu esposa y a tus hijos hacia una comunión de pacto con el Señor, o estás descuidando estas áreas. Estás conduciendo a tu familia a la obediencia, a la santidad, al arrepentimiento, a una vida espiritual real, o estás descuidando. Este pasaje nos muestra: descuidar el pacto de Dios es peligro de muerte y muerte eterna.
Queremos la misión. Queremos que Dios bendiga nuestros planes y nuestras vidas sin el pacto. Eso no va a suceder. Queremos los beneficios de Dios sin caminar cerca de Dios. Pero este texto nos confronta entonces bien seriamente, mis hermanos. La misión de Moisés no reemplaza su comunión de pacto con Dios. Hacer cosas para Dios no reemplaza tener una comunión verdadera, íntima con Dios. No basta con venir a la congregación. No basta con no fallar tanto. No basta con tener cursos. No basta con servir en la iglesia. Si nuestro corazón no está alineado con el Señor, conforme a su pacto, conforme a sus demandas, conforme a lo que Él dice. Y aquí aparece otro elemento fundamental en el pasaje: sangre. Porque la circuncisión, por supuesto, producía sangre. Se fuera circuncida a su hijo, hay sangre, y el juicio se detiene. Y eso nos prepara para todo el libro de Éxodo. Vamos a ver cómo se establece la Pascua, y la sangre interviene. El sistema de sacrificios y la sangre interviene. El sistema sacerdotal y la sangre interviene. Pero más que todo esto nos apunta, mis hermanos, a algo mayor: a la cruz del Calvario. Porque el mensaje es bien claro: Dios sí salva, pero no ignora el pecado de su pueblo. No ignora las impurezas de su pueblo, y menos de sus siervos. Dios salva, mis hermanos, pero no a todos, dije hace rato. Dios salva a quienes están dentro de una relación de pacto con Él. Solamente. No le puedes apostar tu vida a un volado. Yo me la voy a llevar campechana, yo voy a hacer lo que yo quiera. No me voy a alinear con el pacto de Dios como Él dice, pero voy a coquetear con Él, y de pronto voy a, como que sí, pero como que no. Te puedes jugar ese volado. La Biblia nos advierte, mis hermanos, que es peligro de muerte estar fuera del pacto con Dios, y muerte eterna. Dicho sea de paso, cuidado con los falsos pactos. Todos los pactos a los que tú y yo podemos entrar son los que Dios ha establecido en su palabra. Siempre inician de arriba para abajo. Falso que pacta y trae 20,000 pesos y el Señor te va a dar 200,000. Más falso que una moneda de 14 pesos. No funciona. Tú no puedes meter a Dios en un pacto contigo. Dios ha establecido todos estos pactos. ¿Y sabes qué? Eso es lo mejor que nos pudo haber sucedido, porque tú y yo somos quebrantadores del pacto. Eso es lo que somos. Es lo que vemos. El Evangelio empieza aquí a brillar como una luz al final del túnel. Porque si tú y yo nos empezamos a sentir como Moisés, que falla, como Israel, que falla, si somos honestos, tú y yo fallamos tremendamente también. Así que la pregunta que surge es inevitable: ¿quién puede entonces permanecer delante de ese Dios santo y alcanzar esa salvación que Él provee? Y la respuesta es Cristo Jesús. La respuesta es Cristo Jesús, mis hermanos. Allí donde Moisés estaba fallando, Cristo obedeció perfectamente. Jesús cumplió el pacto y llevó a cabo el juicio de Dios, y absorbió sobre sí la muerte que merecía nuestro pecado. Esta es la idea más desconcertante que Dios quiera matar a Moisés. Es más desconcertante que Dios quiera perdonar y rescatar a rompedores del pacto como tú y como yo, haciéndolo Él todo por nosotros. Él lo hace todo. Esto no fue un castigo para Moisés. Dios estaba salvando a Moisés una vez más. Dios no iba a permitir que él continuara fuera de su pacto.
y en nosotros. Es lo que Jesús hace por nosotros, mis hermanos. Donde Israel quebrantó el pacto, Cristo lo cumplió perfectamente. Donde tú y yo hemos faltado, hemos pecado, hemos roto el pacto con el Señor, Él cumplió perfectamente en nuestro lugar. Donde nosotros merecíamos juicio y muerte, Cristo recibió el juicio sobre sí, la muerte sobre sí. Él fue nuestro sustituto. En Éxodo, mis hermanos, la sangre de la circuncisión salvó a Moisés del juicio de Dios. Pero esa sangre apunta a una sangre más gloriosa, a la sangre de Cristo Jesús, mis hermanos. En el Evangelio, esto es lo que vemos: la sangre de Cristo derramada en su circuncisión a los 8 días, pero en última instancia en la cruz del Calvario, para librarnos de nuestro juicio que merecíamos, a nuestro favor. En esa cruz, mis hermanos, el Señor estableció un nuevo pacto. El Señor estableció un nuevo pacto. Lucas 22, versículo 20, mira lo que dice. De la misma manera, esto es el Señor tomando la cena del Señor, o estableciéndola con sus discípulos, en el aposento alto, previo a que lo van a aprender. De la misma manera tomó la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que es derramada por ustedes. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 16. Mira lo que dice: la copa que bendecimos, se refiere a la hora de tomar la cena del Señor, no es la participación en la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la participación en el cuerpo de Cristo. Mis hermanos, por eso nos tomamos muy en serio los sacramentos en esta iglesia. No todo el mundo puede tomar la cena del Señor, porque no es un ritualito, no es algo nice, no es algo cool, no es algo padre. Es literalmente honrar una relación de pacto. Y también, cristiano, creyente, tómate en serio el pacto del Señor. ¿Sabes por qué? Porque si tomas la cena del Señor indignamente, el mismo destino que estuvo por acontecer con Moisés puede ser el tuyo. No lo digo yo. 1 Corintios 11, versículos 27 al 29. Por lo tanto, cualquiera que coma el pan o beba de la copa del Señor, escucha esto, de manera indigna, será culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. Así que cada uno debe examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber la copa, porque el que come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe para su propia condena. Lo leí en la Nueva Versión Internacional porque me gusta cómo termina en esta parte. Come y bebe para su propia condena. No nos podemos tomar a la ligera aquello que el Señor ha establecido como sagrado. Ahora, ya no nos circuncidamos físicamente. Colosenses capítulo 2, versículo 11 al 12, miren lo que dice. ¿Cuál es la circuncisión que nos mete al pacto a una persona que no está en el pacto con Dios? Colosenses 2, del 11 al 12. También en Él, en Jesús se refiere, ustedes fueron circuncidados con una circuncisión no hecha por manos, con cuchillo de pedernal, al quitar el cuerpo de carne mediante la circuncisión de Cristo, habiendo sido sepultados con Él en el bautismo, en el cual también han resucitado con Él por la fe en la acción del poder de Dios que lo resucitó de los muertos. Ahora no nos circuncidamos físicamente, sino que el nuevo nacimiento, cuando vienes a la fe en Jesús, la circuncisión es esa que ocurre cuando se cumplen las promesas de los profetas, de Jeremías, cuando anuncia: vendrá el día en que yo haré un nuevo pacto con mi pueblo y yo quitaré el corazón de piedra y pondré un corazón de carne y pondré mis palabras y escribiré mi ley en sus corazones. Ahí es donde es circuncidado el corazón, y la marca externa ya no es una circuncisión física, es el bautismo por medio del cual entramos en una relación de pacto con el pueblo del Señor.
No nos podemos tomar a la ligera lo que Dios ha establecido como pactos sagrados. Si tú estás aquí el día de hoy coqueteando con el cristianismo, pensando que te puedes dar muchos años para adelante, pensando que tú puedes avanzar en tu vida fuera del pacto de Dios, eres la persona más desdichada. Porque al igual que ese avión, tu vida terminará en desastre. Y puede ser que te esté yendo muy bien económicamente. Y puede ser que las cosas aquí terrenalmente pareciera que te están saliendo muy bien. Como el avión cuando estás encima y no ves esas fallas, pero esa falla interna te puede llevar a la muerte eterna. Solo entrando en una relación de pacto con el Señor por medio de la fe en Jesús, tú puedes pertenecer al pueblo del Señor. Eso es lo que elimina el oprobio. Josué, cuando circuncidó a los hombres de Israel, les dijo: para que sea quitado de ustedes el oprobio de Egipto. Eso es lo que hace Jesús con nosotros. Quita el oprobio, quita el pecado de nosotros y nos purifica. Moisés tenía sus pecados. Moisés había matado a un egipcio. Dios no iba a pasar eso por alto. Por eso le dice: solo a menos que yo pueda redimirte, que tú estés dentro de la relación de pacto, esto va a poder funcionar. La verdadera circuncisión para ti y para mí hoy es la del corazón, mis hermanos. La verdadera pertenencia al pueblo de Dios viene por medio de la fe en Jesucristo, nada más. Nada más. Eso es lo que dice la Escritura. Por eso nos tomamos en serio que tu conversión sea genuina. Por eso te llamamos una y otra vez. Considera a Jesús, porque tu vida está en juego. Tu vida eterna depende de que entres o no en una relación de pacto con el Señor. Si estás fuera, estás perdido. No importa que tengas muchos años en la iglesia. No importa incluso que hayas servido a la iglesia por muchos años. Yo estaba allí. Ese es mi testimonio. Por más de 30 años pensé que era creyente. Me llamaban ministro donde iba, que porque tocaba con cantantes cristianos y andaba en el medio cristiano, y me crié en una iglesia y dormía abajo de las bancas de la iglesia en las campañas evangelísticas. Pero eso, ninguna de esas cosas me mete en el pacto con el Señor. Solo el nuevo nacimiento por medio de poner nuestra fe en Jesucristo. Y esa puede ser la situación de algunos de los que están aquí. Mis hermanos, no estoy enojado con nadie, no estoy tirando piedras, estoy predicando lo que el texto está predicando. Esto es grave y no se puede predicar blandito. Quiera el Señor que los corazones de aquellos que se han resistido hasta el día de hoy a entrar en el pacto con Dios por incredulidad, sus corazones hoy sean doblegados. Sus corazones sean circuncidados. Porque si estás fuera del pacto con el Señor, tu destino es la muerte eterna. Porque si estás fuera de ese pacto, no importa que lleves 10 años en la iglesia, estás perdido igual. Pero el Evangelio anuncia que Cristo abrió el camino para pertenecer verdaderamente al pueblo de Dios. La buena noticia solo es apreciada cuando entendemos la gravedad de nuestro problema. Nadie quiere recibir quimioterapia hasta que recibe la mala noticia de que tiene cáncer. Nadie ve la quimioterapia como algo bueno hasta que entiendes qué es lo que puede matar lo malo que hay en ti. Pero ¿sabes qué? En Cristo no es quimioterapia. Lo que tenías que sufrir tú, lo sufrió Él en el Calvario, para que por medio de la fe en Jesús puedas entrar en una relación de pacto. Y cuando eso sucede, todo cambia. Pónganse de pie, por favor, hermanos. Cuando eso sucede, todo cambia. Porque cuando este problema fue resuelto en Moisés, lo que vemos en los versículos 27 a 31 es: Dios restaura y ahora sí hace avanzar su obra. ¿Te diste cuenta? Es como un sándwich este pasaje.
Todo parece que va bien, todo termina bien, pero en medio había un grave problema y el riesgo de que todo se viniera abajo. Después de la tensión, una vez resuelto ya el problema, la narrativa vuelve a fluir y nos hace respirar aliviados, mis hermanos. Aarón llega a encontrarse con Moisés tal cual el Señor le dijo que iba a pasar. Moisés le comunica las palabras del Señor y Aarón dice: muy bien, estaba difícil de creer. Muy bien, dale, vamos. Él van delante del pueblo, les dicen lo que el Señor dijo, hacen las señales y ¿qué pasa? El pueblo cree. El pueblo cree. Y el pueblo creyó, dice el versículo 31. Eso es algo hermoso. La misión tuvo éxito. Llegó al destino que debía llegar a causa de que el problema fue erradicado. Mis hermanos, lo que vemos ahí es esta maravillosa verdad. El pueblo creyó, y esto no lo debemos de leer nosotros de manera superficial. Gracias. Porque piensa en lo que esto significó para el pueblo. Vimos en el capítulo 2 que el Señor se acordó del pueblo, pero ellos no lo han escuchado todavía. Todo lo que hemos visto hasta ahora es esta lucha entre Moisés y Dios convenciéndolo de que debe ir. Así que estas señales sirvieron para que el pueblo creyera, tal como el Señor le dijo que sucedería: por las señales creerán. Y ahora el pueblo, después de siglos de esclavitud, después de generaciones de sufrimiento, finalmente escuchan estas palabras gloriosas: que Dios los vio, que Dios los ha escuchado su aflicción, y dice: y se inclinaron y adoraron. Y es que ese es el verdadero propósito de todo Éxodo, mis hermanos. No es solo sacar gente de Egipto. El verdadero propósito no es solamente liberar personas que están esclavizadas, es restaurar un pueblo para Dios. De hecho, les voy a dar el spoiler de todo Éxodo. Estamos en la primera temporada, y en la primera temporada es sacar al pueblo de Egipto. En la segunda temporada Dios da su ley, es sacar a Egipto del pueblo. Y en la tercera parte es Dios preparar al pueblo para que venga a habitar entre ellos. Ese es el propósito. Ese es el propósito, mis hermanos. Que Dios habite en esa relación de pacto con el pueblo al que Él ha llamado a pertenecer a su pacto. Mis hermanos, un pueblo que cree, un pueblo que adora, un pueblo que pertenece al pacto, un pueblo que vive cerca del Señor, solo es posible por medio de Cristo. Él murió para reconciliarte a ti con el Señor. Él murió para que tú pudieras ser incluido en el pacto, en lugar de ser matado como Dios estuvo a punto de matar a Moisés. Cristo murió para hacerte parte de su pueblo, para restaurar la comunión de Dios contigo. Si tú vienes hoy a Jesús, si no has entregado tu vida y vienes hoy a Jesús en arrepentimiento y fe, Él borra tus pecados, quita el prepucio, la maldad de tu corazón, te perdona y te incluye en el pueblo del pacto con el Señor. Es inevitable notar en esta parte, mis hermanos, que este texto confronta a Moisés como el líder, aquel que iba a ir a llevar a cabo esta misión. No basta con tener dones, no basta con servir, no basta con conocer doctrina, no basta con hacer cosas en el ministerio. Él no iba a poder avanzar en el plan de Dios lejos de ese pacto con Él. Nosotros, hombres y mujeres que servimos en esta iglesia, tenemos que preguntarnos: ¿estamos dispuestos a vivir conforme al pacto, alineados con el pacto de Dios o no? Porque Dios no nos va a permitir avanzar si no nos alineamos con Él. Muchos creyentes, esto no es solo para líderes, como creyentes, los que no tienen una posición tal vez como la de Moisés, viven así, mis hermanos, activos en la iglesia, hacemos ciertas cosas, venimos,
pero fríos espiritualmente. Ocupados haciendo a veces algunas cosas en la iglesia también, pero lejos del Señor. Sirviendo tal vez, pero sin una comunión real con Cristo. Y a veces Dios te va a detener. Tal vez puedas estar en un momento de tu vida hoy donde dices, definitivamente el Señor me detuvo. Yo ya pasé por eso, ya se los conté. La manera en que salí de esa mentira en la que vivía fue que Dios me permitió hundirme hasta el fondo. Mi oración en aquel día fue, si existes me tienes que sacar tú, porque yo ya solo puedo cavar más profundo. Y bendito sea el día en que el Señor me detuvo abruptamente en esa pista que me llevaba a un destino de muerte, para encontrarme con Cristo. Así que si Él te tiene detenido hoy, no es para destruirte, es porque te ama demasiado como para dejarte avanzar así. Mis hermanos, cuando Dios nos detiene, es su gracia, es su misericordia correctiva. Él quiere enderezar nuestro camino. Somos llamados a volver al pacto. Es para llamarnos a volver a la comunión, a volver a Cristo. Ese avión fue detenido porque había algo demasiado serio para ignorarlo. Dios muchas veces va a hacer lo mismo con nosotros, dependiendo de cuán necios seamos, pero nunca lo va a hacer para destruirnos. Si te detiene para que veas a Cristo, dale gloria al Señor y alíneate con su pacto. Él quiere llevarnos correctamente hasta el mejor destino, mis hermanos, y en Cristo lo hace posible. Él cumplió el pacto, Él recibió el juicio, Él derramó la sangre y Él abrió el camino. Él nos hace partícipes del pacto del Señor. Solo una advertencia: esto no es hipergracia. Si en tu mente estás escuchando, bueno, pobrecito Moisés que se le exigía un montón, pero ya Cristo lo hizo todo por mí, puedo seguir igual. Esa es la señal más clara de que estás fuera del pacto con Dios. Pídele a Cristo que te permita entender lo que esto significa. Pídele perdón una vez más por tus pecados y pídele que te afiance en ese pacto. Porque no puedes avanzar en el plan de Dios para tu vida. No puedes avanzar en la misión de Dios lejos del pacto con Cristo. No puedes. Pero por medio de Cristo, mis hermanos, podemos pertenecer verdaderamente a Dios.